Ya aguarda el gran Manuel Martín Loeches, eminencia mundial de sobra conocido. Nuestro amigo, bienvenido como siempre. ¿Qué tal? Muchas gracias. Porque claro, últimas noticias del cerebro, lo hemos convertido casi un poco en la gaceta de lo que pasa aquí. Y lo que pasa aquí, Manuel, es que supera cualquier concepto de la ficción. Pero claro, lo que yo no me esperaba es el término que esta noche vamos a aprender, que es Neuropredicción. Neuropredicción. Se pueden hacer predicciones muy acertadas simplemente estudiando la actividad y la fisionomía del cerebro. Estudiamos el cerebro de una persona y podemos predecir qué va a ocurrir con su comportamiento, qué va a ocurrir, qué va a hacer, qué va a pasar. Pero esto es meterte en las arenas prácticamente del puro misterio que siempre hemos considerado. Sí, de hecho está levantando algunas dudas respecto a si es ético o no. Fíjate, la neuropredicción sirve para muchas cosas, que ahora vamos a comentar. Pero una de ellas, que se lleva desarrollando ya unos años, es para presos que están en la cárcel, para enfermos psiquiátricos. ¿Cómo va a comportarse esa persona en un futuro? Es decir, ¿es posible que esta persona vaya a delinquir? ¿Con qué probabilidad? ¿Vaya a reincidir? La película se ha convertido en realidad. Totalmente, además con unas tasas de acierto súper altas. Con los enfermos psiquiátricos, ¿cuál va a ser el curso de su enfermedad? Incluso si se van a suicidar. ¿Esta persona se va a suicidar? Sí, con una altísima probabilidad. Lo vigilamos. Que no, más tranquilos. Pero lo curioso, lo del Minority Report, es ¿esta persona va a delinquir? Sí, pues entonces la decisión es apartémosle de la sociedad, mantengámosle en la cárcel. Esto levanta ciertas dudas éticas porque, claro, dicen, ¿hasta qué punto viene ya predeterminado en nuestro cerebro cómo nos vamos a comportar? ¿Realmente no hay libre albedrío o no hay la posibilidad de escaparse de esas predicciones? Pues oye, es que los datos son los datos y lo que dicen es que la probabilidad de acierto de esta neuropredicción es muy alta. Bueno, esto ya sería para dedicarle un programa. Me estás hablando de que una película de ficción de hace unos 10 años que nos parecía el futuro inconcebible ya se está cumpliendo. Sí. Y segundo, ¿cómo funciona entonces la neuropredicción? O sea, ¿qué herramientas hay? ¿Cómo se está empleando? ¿Qué se está haciendo? Mira, es muy sencillo. Tú pones a la persona en el tubo de resonancia magnética a funcionar, que también se puede hacer con otras técnicas, ¿vale? Como la electroencefalografía. Simplemente analizas la actividad cerebral, la anatomía también, ves las conexiones de esa persona. ¿Ves cómo estamos viendo la pantalla? ¿Cómo ves habitualmente el cerebro? De hecho, ahí se ve la sustancia gris donde están las neuronas, la sustancia blanca que son las conexiones. Se pueden ver cómo están las conexiones, qué grosor tienen, qué se comunica con qué y de qué manera. Es decir, esto, fíjate, es interesante. ¿Qué diferencia hay esto que a ti te parece claro de perogrullo, pero qué diferencia entre esa tonalidad del cerebro, decías, conexiones y sustancia blanca, ¿no? Bueno, lo que es la parte más gris, que es la parte más exterior, donde están las neuronas, los cuerpos neuronales. Pero en el cerebro lo más importante son las conexiones. Es la sustancia blanca, es lo que conecta unas partes con otras del cerebro. Es lo que me dice cuando yo miro la anatomía si esta zona del cerebro se va a poner en marcha ante una situación o no, dependiendo de las conexiones que recibe. Pero fíjate que aquí una vez más tiene que salir, y yo lo siento, tiene que salir la inteligencia artificial, porque es la que está permitiendo analizar los miles, decenas de miles de datos de cada una de las personas y poder predecir el comportamiento de esa persona. O sea, que la persona, Manuel, va a la resonancia. Tenemos la imagen. Sí. Vale, y con esa imagen, los expertos en neuroproducción, ¿qué hacen? De hecho, hay ciertas áreas del cerebro que son mucho más predictoras que otras. Por ejemplo, hay una que se llama el cíngulo anterior, que es muy interesante porque es una zona de nuestro cerebro que se activa cuando estamos ante una situación de alarma o de alerta, cuando hay algo importante, ¿no? Por ejemplo, las madres que oyen a sus hijos llorar, entonces como que hay que hacer algo. Cuando está hipoactiva esta zona, ya sabemos, es uno de los miles de datos que toma en cuenta la inteligencia artificial, ya sabemos que esa persona, ante algo que pueda provocar su delito, lo va a producir, porque tiene menos capacidad para inhibirse, para impedir que eso ocurra, porque su sistema de alerta no funciona bien. Lo que hacen, esto es un simple ejemplo de varias partes, varias estructuras del cerebro, tomar en cuenta su activación, su cantidad de activación, su cantidad de conexión, cantidad y calidad de conexiones, y ya saber que ante un posible conflicto, cómo reaccionaría ese cerebro. Tenemos ahí una foto fija de cómo reaccionará ese cerebro ante, qué sé yo, un accidente de tráfico, una pelea, y ya sabemos si va a reaccionar violentamente o no, o si se va a contener. O sea, un salto al futuro. Total. Ese cerebro, tomado por la inteligencia artificial y por la imagen que hoy permite la ciencia, puede trazar, que es el misterio de la inteligencia artificial, una ecuación que va a futuro y dices que falla poco.
Muy poco, lo llaman neuropronóstico o neuropredicción, efectivamente. Y es estudiando la actividad del cerebro. Mira, las decisiones de muchos de estos casos las toma un psiquiatra o las toma un juez, ¿no? A la hora de apartar a alguien de la sociedad o no. Ya lleva tiempo diciéndose que los algoritmos de inteligencia artificial son capaces de tomar decisiones mucho más precisas y acertadas que el ser humano. Wow. Entre otras cosas porque toma en consideración miles de datos, muchísima información. Que un ser humano es imposible que lo tenga en una... Exacto, y no tiene sesgos. Es decir, el ser humano ha demostrado tener sesgos de, qué sé yo, esta persona me recuerda a mi hermano. Total. Y algo en el interior, sin que tú seas consciente de ello, te hace ser más benévolo con él. Totalmente. O al contrario, te recuerda a un vecino con el que te llevas mal y el castigo es mayor. La inteligencia artificial... Aparte, no tiene subjetividad. No tiene ese sesgo, efectivamente. Y entonces es cierto, bueno, estos son pequeños ejemplos, pero es cierto que suele acertar con bastante más frecuencia. Vale, crímenes, es decir, la película Minority Report, total. Este tipo o esta tipa puede volver a actuar. Está llena la prensa y llenos los elementos en redes sociales de gente que vuelve a actuar, lo sabemos perfectamente, por desgracia. Y decías, problemas psiquiátricos, es decir, el brote puede producirse en X tiempo y es más preciso que un médico que era experimentado en esto. Sí, de hecho, en psiquiatría, a ver, yo estoy muy a favor de la psiquiatría, desde luego, y además me llevo muy bien con muchísimos psiquiatras, pero es una rama de la medicina que tiene tendencia a equivocarse con cierta frecuencia, a tener muchos sesgos. En todas las profesiones hay sesgos, pero en psiquiatría hay muchos problemas con los diagnósticos. Bueno, en todas las facetas humanas hay mucha posibilidad de error, ¿no? Pero en psiquiatría mucho. Entonces se está hablando de que esto para ayudar en los diagnósticos y en los pronósticos, para decidir qué tratamiento va a ser el adecuado, ver las conexiones, ver la actividad de sus distintas partes del cerebro, va a permitir decidir, tomar decisiones muy buenas. Esta es la cara, Manuel, no lúdica de la inteligencia artificial y la cara, diríamos, positiva que a veces se vende menos. Es decir, va a ayudar a cosas muy concretas. Luego, claro, estará el juez, la ley, lo que usted quiera, pero el informe te dice, este va en 7 años a reincidir. Exacto. Y claro, hay otros elementos, por ejemplo, elementos económicos o de inversión. Es que eso ahora se está viendo que la neuropredicción es, como dicen, el sueño de los inversores, el sueño de los hombres de negocios, porque es que si hemos hablado de su aplicación en la psiquiatría y en la justicia, ahora resulta que la neuropredicción se puede aplicar también para predecir cómo se va a comportar una sociedad de aquí a un tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a decidir? Una profecía global a futuro. Una profecía estudiando la actividad cerebral de unas pocas personas. No. E incluso sin que esas personas tengan clara su decisión. Es decir, aunque tú les preguntes a esas personas, oye, ¿cómo se va a comportar esto a futuro? ¿Esto va a ir por un lado o por el otro? Oye, ¿lo han hecho con España esto? Pues no lo sé, pero podrían hacerlo. Estaría muy bien. Porque hay peta de inteligencia artificial, ¿no? Como estamos. Bueno, no, a lo mejor pero no. No se sabe. Pero el asunto, Manuel, es tomas muestras sí. Y te dice la tendencia o inercia de una sociedad respecto a qué códigos. Mira, la actividad cerebral es muy abundante en cada momento, pero solo somos conscientes de apenas un 2-3% de toda la actividad cerebral. Todo lo que hay debajo está ahí tomando decisiones, comparando datos, rememorando, llegando a conclusiones de las que no somos conscientes. Si tú le preguntas a alguien, ¿cómo va a ir tu empresa en los próximos años? ¿O cómo ves tú, Iker, tu programa en los próximos años? ¿Cómo va a evolucionar? Tú conscientemente puedes dar una respuesta que no sea acertada. Aunque bueno, en tu caso lo dudo, porque sueles acertar bastante, pero es probable que a lo mejor, entra dentro de lo posible, que digas algo que al final no tenga nada que ver con la realidad. Audiencia de mañana con el bloque de Manuel Martín Loeche. Pero si se estudia una parte de tu cerebro, una parte muy concreta, que además es muy pequeñita, se llama núcleo accumbens, está en los dos hemisferios. ¿Alguna vez lo has comentado? Sí, es que da mucho juego, ¿no? De hecho, es un sitio que recibe mucha dopamina. La dopamina es un neurotransmisor muy importante en el ser humano. Tiene mucho que ver con lo que se espera a futuro respecto a recompensas y cosas positivas, es decir, cuando esperamos que algo va a salir bien, el núcleo accumbens está súper activado, ¿no? Pues con estudiar esa pequeña parte, igual también mediante algoritmos de inteligencia artificial que analizan su actividad junto con otras del cerebro, bueno, pues eso, de la que no somos conscientes de esa actividad muchas veces, esa parte es la que toma decisiones correctas, es la que sabe cómo van a ocurrir las cosas, es la que sabría, seguro que ahora mismo tu núcleo accumbens sabe cómo va a ser tu programa en los próximos años, pero tú a lo mejor,
Si me lo cuentas conscientemente, no. Añades la actividad de otras áreas del cerebro con más razonamiento, con otros datos que no ha tenido en cuenta tu núcleo accumbens, y resulta que a lo mejor el pronóstico que das no es tan acertado. Oye, Manuel, y para la inversión, por ejemplo, en un momento dado, cuando empezó a llegar los bots y la inteligencia artificial, recuerdo un debate que hace muchos años, algunos expertos en bolsa decían, ojo a esto, que es muy interesante, las decisiones habitualmente humanas han pasado a formar parte de un entramado de bots que pelean entre ellos en circunstancias. Claro, esto sería un tercer salto, la neuropredicción de cara a las inversiones. ¿Qué podemos averiguar ahí? Bueno, muchísimo. Yo ya estoy viendo el futuro inmediato. Va a ser los inversores en bolsa, van a coger grupos de otros inversores en bolsa y les van a analizar la actividad cerebral mientras les muestran datos de empresas. Y van a acertar en más de un 70%, seguro. Mira, es curioso, la inteligencia artificial puede muchas cosas, pero si tú le das los datos de evolución de una empresa, cuando nació, cómo ha ido evolucionando, lo comparas con otras empresas, qué beneficios ha tenido, qué pérdidas ha tenido, en qué negocios se ha metido. La predicción que puede dar la IA con toda esta información, que es mucha, su acierto no supera el 40% de precisión. Es muy poco precisa. O bueno, una precisión que no está mal. Es inteligencia, al fin y al cabo. Si tú esto mismo lo haces con una persona y le preguntas conscientemente cómo va a ir la empresa esta, teniendo en cuenta todos estos datos, le dejas que lo analice, y dice, bueno, pues esta empresa en el año que viene va a ganar tanto dinero, tantos millones. Igual, su nivel de precisión está en torno al 40%. Si dejas de preguntar a la persona, dejas de preguntar a la IA solo con esos datos, y lo que haces es analizar la actividad del núcleo accumbens, después de darle estos datos y le presentas la imagen o el nombre de la empresa, la probabilidad de acertar supera el 70%. Es decir, el mejor predictor ahora mismo de cómo va a ir el mercado, ahora mismo, es el núcleo accumbens de personas que se dediquen a ello. Por eso también es verdad. Lo que se ha hecho tiene que tener un conocimiento. Eso es, con conocimientos previos. Pero claro, la inteligencia artificial saca una matriz que ningún humano puede analizar. Exacto. Puede llegar a un nivel de precisión. Claro, a ver, claro, exactamente. Lo que hace la inteligencia artificial es tomar en consideración miles de datos que ningún ser humano es capaz de tenerlos en cuenta. Claro. Y además lo que está haciendo aquí en este caso, al analizar la actividad del núcleo accumbens, es tener en cuenta algo muy importante y muy interesante, que es lo que los seres humanos llamamos intuición, que muchas veces no queremos hacerla caso porque nos parece que no es racional, nos parece que no está bien. ¿Cómo voy a tomar cómo voy a invertir con esta un millón de euros en esta empresa si estoy arriesgándome a perderlos? Esto no está bien pensado. Vamos a dar una vuelta. Es cuando le das esa vuelta y vuelves cuando a lo racional. rompes el hechizo que te está proporcionando un área del cerebro como esa, de la que a lo mejor muchas veces no somos conscientes. Quiero decir con esto que no porque tengamos una intuición hay que apostar por ella. Hay razones por las que pero que muchas veces es una información que tiene mucho más de fondo de lo que tiene mucho pensábamos. más que ver con la intuición que con la razón, efectivamente. Es una zona que está debajo de la corteza, es una estructura que recibe información del sistema de las emociones, también del sistema de la razón, del razonamiento, y con todo eso hace una especie de mezcla, de confluencia, y dice, esto va a ir bien. De hecho, es el núcleo que dice esto va a ir bien, tanto para los negocios como para, qué sé yo, cuando voy a emprender cierta acción o me voy de vacaciones, esto va a salir bien, mi núcleo accumbens está súper activado. Y eso es lo que permite predecir. Esto lo va a cambiar todo, ¿no? Lo que estamos comentando aquí, comentando aquí, la neuropredicción, ¿a qué no se va a sujetar? Porque alguien diría, es que hasta para saber qué pasa en un evento deportivo, no sé, cualquier cosa. Sí, para las apuestas. Claro, sí, es lo que estaba pensando, digo, vamos a ver, si hay un estudio tremendo de cómo esos cerebros se han comportado en estas decisiones, la inteligencia artificial podría hacer una mega fórmula que te indica más o menos qué va a pasar en ese evento. Sí, sí. A ver, viene bien que sean gente que tiene algo de experiencia, como decíamos antes de decir, gente que se dedica al deporte, al fútbol. Al principio de la liga ya podrían saber los cerebros quién va a ganar la liga. A lo mejor. Con los negocios pues pasa esto. De hecho ya se ha investigado hace tiempo con los éxitos musicales. ¿Qué música va a tener éxito? Además el nivel de acierto, si le dejas que el algoritmo con la actividad cerebral escuche música durante más de un minuto, la probabilidad de acertar, el grado de acierto con respecto al éxito musical de ese tema es casi del 100%. Es de un 97%. Esto es aquello, Manuel, de precisión. Cualquier, en este caso, tecnología superior, ciencia superior, no será distinguible de la magia. O sea, estamos hablando de cosas con un científico de primer nivel mundial que dices, es increíble que estemos contando esto. Y está pasando, está ocurriendo con el tema de las músicas y con muchos más. Imagínate, nosotros, Manuel,
esta cadena, que ustedes ven gratuitamente, gracias a Dios, vive de la publicidad, ¿de acuerdo? Para el ámbito de neuromarketing y publicidad, ¿qué puede ser estos estudios? Saber exactamente qué producto va a llegar a ese... ¿Cuál es el que va a llegar, el que no? Exactamente, ¿cuál va a tener éxito, ponen los pelos de punta, no? pero por otro lado es un avance de la humanidad, lógico, ¿no? Se lleva mucho tiempo investigando en este sentido, sin estudiar la actividad cerebral, solamente con algoritmos que toman en cuenta los datos, por ejemplo, cuál puede ser una canción del verano, pero teniendo en cuenta la actividad cerebral, teniendo en cuenta que el receptor de todo este negocio es el cerebro humano, en definitiva, ahí sí que acertamos casi al 100%. No hay nada como tener en cuenta la actividad del cerebro para saber si algo es lo ideal o lo mejor o lo que le parece al cerebro lo mejor. Oye, seguiremos contando más noticias del cerebro, que es el gran universo por descubrir, por descifrar. Es un honor hacerlo contigo, compañero. Y fíjate, tú bien sabes que en ocasiones, sea porque eso está ahí o sea porque es una percepción, ocurren cosas increíbles. Pero estamos viendo no con los ojos, sino con el cerebro, siempre lo decimos, ¿no? Es nuestra caja aquí, mágica, la que nos genera a veces testimonios tremendos. Bueno, Manuel, mil gracias, de verdad. Mil gracias. Neuropredicción. Yo creo que temporada que viene habrá que volver a hablar de esto, seguro, seguro. Te lo agradezco muchísimo. Pero claro, nuestro cerebro nos puede jugar malas pasadas. Nuestro cerebro a veces entra en capas que existen y no somos conscientes. A veces en la quietud del cerebro es capaz de enfocar como no lo hace con todo el bullicio cotidiano. Bueno, nos llegó este testimonio que vamos a analizar luego con otras claves y yo creo que es tremendo. Tiene un poco que ver con un tema que vendrá después, que me pone la carne de gallina. Yo le preguntaría a Manuel, pero no quiero molestarle más, sobre, por ejemplo, si la imaginación es igual en diferentes, incluso ámbitos raciales o países, porque siempre nos ha sorprendido. Hoy vamos a hablar de terror japonés y de algunas cosas que son asombrosas. Son como códigos mentales diferentes, pero que nos estallan en la cabeza. Vamos primero con ese testimonio. Nos lo contaban así y casi lo vamos a ver como lo vio la propia testigo.